Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas nuevamente a nuestro podcast sobre pasos y las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Te recuerdo que yo soy Armando, representante del Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito del área México Valle Toluca, integrante de los servicios mundiales. Iniciaré recordándote que debido a distintas circunstancias ambientales y de mala calidad en el Internet, en algunos audios la calidad no es tan buena como nos gustaría, pero sin duda el mensaje es claro y entendible. Bueno, pues bien, en esta ocasión les voy a presentar a un compañero y amigo que nos acompaña el día de hoy. Ya ha estado con nosotros en estos podcasts. Él es Juan R., que además de amigo y compañero AA, es nuestro delegado a la conferencia. Él ya tiene muchos años dentro del programa, tiene muchos años dentro del servicio, y hoy nos va a compartir esta parte del tercer paso y la tercera tradición. Juanito, bienvenido. Armando, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Un poco afónico, pero estoy con mucho gusto compartiendo con ustedes esto. Gracias. Gracias, Juan. Pues empecemos, Juanito. Dice el encabezado de nuestro tercer paso: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Un tema de verdad bastante importante para nuestro programa de recuperación. Y te voy a dar paso para que nos platiques de esto, pero antes, regálanos parte de tu experiencia dentro del servicio y dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Adelante, Juanito. Muy amable. Mira, gracias nuevamente. Y es algo muy curioso. En esta conferencia, en este 56, yo lo comento a los compañeros, Dios es muy sabio. Después pasan las cosas y Él mismo te conduce y te encamina al lugar adecuado para que reflexiones. Salgo en un sorteo, me invitan a participar dentro de la conferencia el martes 12 para abrir el pleno de ese día con una exposición, una ponencia con respecto al tema la práctica del programa o de la recuperación en el servidor. Entonces, en esta escritura, en esto que hago, lo inicio con el 5º capítulo, el hecho de pocas veces se ha visto fracasar gente y lo único que sucede es que es gente cada vez que no logra estar dentro de este programa porque no es sincera con él mismo. Me llama mucho la atención porque dentro de esto, en uno de los comentarios que hice de la lectura, decía, y el día de hoy, después del tiempo que tienes, ¿todavía pones tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios o ya no? ¿O sigues como antes buscando la justificación de tu existir a través de otras gentes y te vuelves a encerrar en tu egoísmo, en tu resentimiento? Nada más acuérdate que el día de hoy, el encerrarte en ese egoísmo y resentimiento, lo único que estás haciendo es no dejar que otra gente reciba el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Eso se los digo, no lo he comentado con muchos, está en el reporte final de la 56 conferencia, ahí está lo que escribí. Ahí se quedó para la perpetuidad. ¿Qué pasa con Juan? Mira, en primer lugar, el segundo paso es muy importante para poder entrar al tercero. En el segundo paso te está indicando el hecho de que necesitas de alguien que te regrese el sano juicio. Que tú no puedes, ¿sí? Que tú no puedes solo con el alcohol. El alcohol es un enemigo astuto, desconcertante y poderoso. Te va a ganar, ¿sí? En cualquier momento te descuidas y te va a ganar. A través del tiempo me he dado cuenta que uno de los problemas mayores de Juan, fue encerrarme en ese egoísmo. El egoísmo es referente al hecho de que yo estoy bien y los demás están mal. El espíritu se separa, es una condición normal. Todo ser humano nace con ego y con espíritu, ¿sí? Nada más que son dos partes que es muy difícil llevarlas. Necesita estar balanceado. Entonces, al momento que yo veo a través del tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, no es inmediato, ¿eh? ¿Sí? Es más, yo te soy sincero, a través del tiempo que tengo, todavía a veces flaqueo en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación del creer en un poder superior con la religión. Y Juan no está peleado con Dios, ni con un poder superior. Juan quizás se peleó con una religión, con alguien que tratará de ordenarte o de llevar ciertos principios. No me gustaba, ¿sí?
Entonces, primero hay que quitarse esa idea de la cabeza. Sí, el programa no es religioso, el programa es un programa espiritual. Eso es importantísimo. Entonces, empiezas a transcurrir y te das cuenta que sí tienes graves deficiencias en la forma de pensar y que muchas veces lo que piensas no coincide con lo que estás tratando de hacer. Pasa y en esos momentos entras a lo que es el tercer paso. Yo en realidad no he tratado de llevar el programa del 1 al 12 o por mes no, yo lo he tratado de llevar como me dijeron desde un principio, déjate llevar por la corriente, que vaya fluyendo, que tú mismo vayas sintiendo esa necesidad de cambiar, de ver las cosas. Y en esos momentos entro a ese tercer paso, que entro no, como dice la literatura, el 5º capítulo, dice, te habla unas frases y te dice, y ahorita estás ya practicando X paso. No te das cuenta, pero ya estás dentro. Entonces, ¿qué sucede con Juan? Primero fue la idea, no mezcles, ¿sí? No crees en un poder superior. Lo que dice la literatura es sabia, que en tu grupo, que en tus compañeros, y posterior vas a empezar a decir la necesidad. Entro a este paso y algo que a nosotros nos asombra y nos causa malestar es el hecho de que hay compañeros que te dicen, deja todo y sálvate. Y te da miedo. ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mis cosas? No, a lo que se refiere es, deja todo lo pasado, toda esa forma tan desordenada y tan mal llevada que tuviste, y entra ese cambio el día de hoy. ¿Cuál es ese cambio? El alimento al espíritu. El hecho de entrar en un tercer paso no es que dejes tus problemas con él, no. El hecho de entrar en ese tercer paso es la idea de que no nada más te derrotes, sino que te rindas, ¿sí? Que te rindas, y así como te diste cuenta en el segundo que solo no puedes, en el tercero es el golpe final, ese ego. Ahí lo matas, ¿sí? Ahí lo aniquilas. Estás completamente consciente de que si tú no aceptas esa guía o poner tu vida al cuidado de ese Dios, ese espíritu nunca lo vas a poder alimentar. Es a donde dice esa puerta, esa pequeña luz que entra, esa puerta medio abierta. El programa es programa ego reductor. Y el tercer paso es eso, es el golpe mortal a tu ego. Al momento que tú aceptas que solamente a través de la gracia de un poder superior, de Dios, o el poder superior como tú lo concibas, va a empezar a fluir ese cambio y esa tranquilidad a tu alma, a tu espíritu, a tu mente. En esos momentos es donde empieza a funcionar ese tercer paso. Aquí el problema es que hay que saberlo cultivar. ¿Por qué? Porque Juan es muy propenso a volver a encerrarse en su ego. Me cuesta todavía trabajo aceptar mis errores. Me cuesta todavía trabajo aceptar de que hay cosas que en realidad es mejor que dejes que corran, que la vida les dé su rumbo, que tratar tú de cambiarlas como tú piensas que son. Es difícil. Entonces mejor déjaselo a él. Deja que él vaya marcando esas pautas y tú a través de ese programa, porque es la idea de ese programa, el programa es eso. Programa, hay gente que dice, ok, yo estoy en Alcohólicos Anónimos, sí, pero ¿practicas el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Practicas? Ponle el primer paso es recordarlo. Si está bien afianzado, pues no está por demás de vez en cuando acordarse de todas esas cosas, como dicen nuestras 12 promesas, y echarte un brinco a tu pasado para volverlo a reafirmar. Entonces, en esos momentos lo empiezas a practicar. Ok, ya acepto esa voluntad de Dios, que solamente Dios, y te iba a decir les digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tu fuerza de voluntad no sirve. Entonces, ¿qué hago? Pídele a Dios su fuerza de voluntad para que cambies y dejes de beber, de que dejes atrás esas actitudes tan negativas que siempre has tenido, quizás no contigo, sino con los demás. Eso es importante. Entonces ahí, al momento que lo aceptas y que ya estás agarrado de la mano de ese poder superior y Dios, empiezas a transitar como con más confianza dentro del resto del programa. Es donde viene el cuarto paso, sin miedo, ¿sí? ¿Miedo a quién? ¿A mí? No, probablemente miedo a Dios, porque sientes que vas a mostrar cómo eres y Él probablemente castigue. Yo nunca, dentro de la actividad
yo nunca juré ante Dios dejar de beber, porque había esto. Yo pensaba que si yo fallaba ese juramento, Dios me iba a castigar. Pero lo curioso es que el alcohólico es astuto, somos racionalistas. Dice, ok, me va a castigar, pero no a mí, va a castigar a alguien de tu familia. Ah, mira, qué brillante eres, ¿no? Entonces, imagínate ver el día de mañana a alguien de tu familia que por tu culpa, que por haber roto ese pensamiento o esa idea de decir voy a dejar de beber a través de Dios, se me fue el nombre que utilizan en la iglesia cuando vas a pedir que ya no bebas. Entonces, Juramento. Tu juramento, gracias hermano, que vas por tu juramento, ¿qué tal si rompo el juramento y le pasa algo a mi familia? Es cierto. Entonces, por eso nunca juré. Y algo muy importante también, una ocasión estaba yo escuchando un programa de radio. Entonces, yo no comulgo ningún tipo de religión, no voy. Me gusta ir, conozco iglesias, hay cosas que me llenan mucho, ¿no? El día de hoy, a través de ese cambio de pensamiento, pero no soy un gran devoto, un gran practicante de ninguna religión, ¿sí? Pero creo en un Dios. Mi padre decía, sería egoísta de mi parte negar la presencia de un ser superior a mí, y eso es cierto, ¿sí? Entonces, en esos momentos entras, y estaba oyendo en este programa que le decía un padre al entrevistador, decía, no, es que aparte de que necesitas pedir perdón, como nosotros el octavo noveno paso, a tus gentes queridas, también necesitas pedirle perdón a alguien que quizás ha vivido o lo has oído en todo el trayecto de tu vida, a Dios. ¿Por qué no te acercas a Él y en lugar de pedir que te perdone? ¿Por qué no te acercas a Él y perdonas y pides que te perdone? A esperar que sea al revés. Y en esos momentos se clarifica. Dices, oye, ¿y yo por qué estaba enojado con este señor? Si nunca me hizo nada. Sí, probablemente con su religión, pero en esencia como Él, como un ente, como alguien divino, yo no tengo ningún problema con Él. Entonces, ¿por qué no lo aceptas en tu vida? Porque todavía estoy encerrado en mi ego y pienso que yo soy suficientemente astuto para poder llevar las cosas sin el apoyo de Él, con mi propia voluntad. Entonces ahí entra ese tercer paso. Lógico, hay veces, yo he tratado de caminar sin Dios dentro del programa y se siente uno hueco, vacío, algo te falta. Te acostumbras a través de la práctica del programa de convivir con Él, de estar con Él. En las noches yo lo hago. Yo les digo, miren, el mejor amigo que puede tener un alcohólico es Dios, al 100%. Es alguien que te da firmeza, te da seguridad. Es un buen alcahuete, en serio, porque ya la regaste, vas con él, se te acercas y humildemente te confiesas y él lo acepta. Nunca me ha dado un zape en la cabeza a Dios cuando le estoy platicando mis tonterías que he hecho, sino al contrario, después de platicarla siento un confort. No es que sea deshonesto y no platicárselo a otra gente, sino que sí lo necesito, sí lo requiero, ¿no? Te ayuda a salir de problemas, te da la claridad en el pensamiento, te da las buenas. A veces mis hijos me dicen, oye, es que Dios castiga. No, Dios no castiga, pero si te atarantas, aguas, porque si pagas. O sea, no es un castigo de Dios, es tu mala forma de actuar lo que te está llevando a recibir ese castigo, si así le quieres llamar. Entonces, el hecho de practicarlo, yo creo que es constante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que si vuelvo a encerrarme en ese egoísmo, mi espíritu va a volver a sufrir y ya no va a haber la medicina para poderlo seguir alimentando. Entonces, necesito constantemente ser humilde, aceptar mis defectos, darme cuenta de que pues yo no soy Dios de mi universo, sino hay un Dios mucho más grande que todos, que es el que creó todo esto, la tierra, el cielo, que yo he tenido mucho la oportunidad de andar muy cerca de él, es una maravilla. Y en esos momentos, pues es lo que veo dentro de ese programa. Podemos hablar literalmente de lo que es nuestro tercer paso. Y hay muchos, un ejemplo, leer nuestro tercer paso. Hay un plenitud, un compendio, el número 3, donde hay una sesión de estudio que te marca los 12 pasos en un punto de vista médico, un poco más científico,
y quizás te ayude a aclarar una serie de frenos que llegó a tener Juan para poder buscar. A mí me costó trabajo, la verdad. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos mal, llegué con 24 años la primera vez, no me da pena comentarlo. Le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de regresar, de estar con ustedes nuevamente. Y en esos momentos, ¿qué sucede? Que cada que oía yo que hablaba alguien en la tribuna de Dios, y gracias a Dios, me cerraba inmediatamente. Se ponía una barrera en mi cerebro y trataba de lo que no se infiltraran esas. Entonces dices, bueno, ¿y por qué es ese rechazo? ¿Por qué es ese rechazo? ¿Por qué no logras? Porque todavía había mucho que trabajar con respecto a ese ego. No había humildad, no había la capacidad, había una derrota muy vaga, muy efímera, sin ninguna solidez. Entonces hubo que trabajar. Por eso es un programa, porque hay que trabajarlo, tu derrota, darte cuenta que tu vida fue ingobernable, la necesidad de tener ese sano juicio para poder entrar con una mente un poco más abierta a lo que es entregar esta vida a un poder superior a Dios, y darme cuenta el día de hoy que a través de hacer esto, pues seguimos transitando con ustedes en este camino. El servicio es parte de esto. O sea, no puedo yo estar sirviendo a una comunidad con un ego cerrado, con un ego inflado. ¿Por qué? Porque no me va a permitir escucharlos a ustedes y darme cuenta que soy un ser humano. Déjate lo de alcohólico, que soy un ser humano y cometo errores y que necesito de la guía de ustedes para poder llevar a cabo, pues bien, mi trabajo, que es servir a la comunidad. Eso es importante, ¿no? Entonces, sí necesito yo estar constantemente pegado a esa mano de ese poder superior para que esa pequeña abertura nos lleve a lo que nos marca nuestra literatura, pues a ese camino feliz, ¿no? Que es lo que nos marca nuestro tercer paso, ¿no? Que se abre esa puerta y vamos a leer un letrero que dice que este es el camino, ¿sí? Que nos lleva a esa felicidad y a ese alimento de nuestro espíritu, ¿no? Eso es lo que yo pienso con respecto a este tercer paso, un punto de vista muy personal, ¿eh? Alcohólicos Anónimos hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo está escrito, pero es un programa abierto, es un programa que está hecho para que cada quien lo interprete y le dé el uso que él crea que necesita para poder seguir en sobriedad. Si es necesario el apadrinamiento, ¿eh? O sea, no puedes transitar en un mundo espiritual sin una guía, porque es difícil, te puede causar confusión o te puede catapultar mucho más allá de la cuarta dimensión de la existencia. Entonces ese es un problema grave. Entonces, sí lo necesitas, ¿no? O sea, humilde, Diego. Yo, el día de hoy, lo llego a pensar y se los digo con toda la honestidad que puedo tener. A veces digo, ¿por qué estás haciendo este servicio, no? O sea, ¿qué es lo que te motiva a seguir en el servicio, a entregar tiempo? Pues el espíritu, ¿sí? Ese gran alimento que me da el hecho de poder servir a mi comunidad. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, el día de hoy pues, estamos con ustedes y espero pues esto breve o mucho que he podido platicar pues les sea útil en cualquier momento de su vida. Háganlo, júntense con ese poder superior, tomen la mano de él, caminen su recuperación al lado de él y van a ver que van a obtener buenos resultados. Y al momento que lleguen a su paso 11, ¿sí? En esos momentos, al momento que empiezan a tener algún pensamiento, porque Dios también sirve para eso, es muy importante. Fíjate que te marca la oración y la meditación, casi en el 11º paso. Pero yo me he dado cuenta que una de las grandes virtudes también que tiene el hecho de dejar tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios es cuando estás ya enajenado y obsesionado con algún pensamiento o estás pensando catástrofes o problemas, si haces una oración, me dijeron a mí, haz una oración, pero tu oración tiene que ser con rostro. Entonces, tú no puedes rezarle a alguien, en primer lugar, que no crees y no sientes su presencia. Y le puedes poner la imagen que tú quieras. Es curioso porque, no sé, al momento que me empiezo a orar,
una figura que no sé, quizás sea dónde vivo, dónde estamos. O sea, la Virgen de Guadalupe, fíjate, y no es religioso, les hago la aclaración, ¿no? Pero es una figura, no sé, quizás la gran dependencia que se genera con las madres, sí, que hasta la fecha a veces digo, ya habrás cortado tu cordón umbilical o lo seguirás manteniendo vivo. En esos momentos es una imagen muy reconfortante, fíjate. Entonces, oras, sí, una oración, y en esos momentos viene esa respuesta, ¿no? De ese poder superior, de ese Dios, y te da esa calma. Yo me he quedado dormido, en el momento de rezar y en la noche, alguna preocupación, y en esos momentos entro en un estado de letargo muy agradable y duermo. Y al día siguiente, pues agradezco, ¿no? Pues gracias Dios, ¿no? Que me diste la oportunidad de poder encontrar esa tranquilidad del sueño, así como el día de hoy te pido que me la des para seguir adelante dentro de este camino, ¿no? Hago la aclaración, no soy muy religioso, esto es espíritu, eso es importante. Muchas gracias, Juan. De verdad, bastante bien planteado este tercer paso. Es muy cierto, a mí me acontece lo mismo. Fíjate que yo de cierta manera sí milito un poco en la religión, pero me vi obligado después de muchísimas circunstancias. Me olvidaba yo de Dios, mano. Me levantaba por las mañanas y me olvidaba que tenía que orar, que tenía que meditar y hacer una comunión con Él. Y cuando entendí que era necesario hacerlo todos los días y sin ninguna excepción, fíjate que me ha ido muchísimo mejor en este andar de la vida. Y yo creo que para mí sí ponerle nombre, como tú lo dices, nombre y una imagen es bien importante. Pues gracias, Juan, por este tercer paso. Y bueno, pues ahora te voy a dar paso para que nos compartas la tercera tradición, que su encabezado dice: el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Esto para mí es bien importante que nos ayudes a poderlo comprender, porque hay muchos tabúes en esto. Hay muchísima gente que se lo quiere enchalecar. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? Que el programa es personal y es de apreciación muchísimas veces, y así lo quiere hacer, ¿no? Entonces, platícanos, Juan, por favor, compártenos. Nuevamente, gracias. Fíjate que es un tema, yo he tratado de relacionar, hay pasos y tradiciones que sí están muy relacionadas, ¿no? Hay otros que no es mucho, pero son muy significativos, ¿no? En primer lugar, nos vamos a la primera tradición que habla de la unidad, ¿no? La idea de la unidad, en realidad, el principal es uno. Yo solo no puedo, es una realidad. Por eso Dios también está ahí metido en este paso que acabamos de platicar. Necesito de Él para poder caminar. Necesito de ustedes, ¿sí? Para poder trabajar ese programa. ¿Por qué? Porque yo solo nunca pude dejar de beber. Entonces necesito del programa de Alcohólicos Anónimos. Fíjate que hay una cosa muy importante en el capítulo número 2. Habla de hay una solución, ¿sí? Y ahí habla al principio de que somos un grupo de hombres y mujeres de diferentes lugares, trabajos, situación, y que nos unimos en una tragedia. Y habla del famoso barco, ¿no? Que la camaradería desde la tercera clase, por llamarlo de esa manera, hasta la mesa del capitán, y de repente viene esa tragedia y nos separamos, sobrevivimos a esa tragedia, nos separamos, pero cada quien funcionamos. ¿Por qué? El alcohol nos unió, pero lo que nos hace seguir es la solución. Hay una solución. Nosotros seguimos unidos por el programa de Alcohólicos Anónimos. Ya no es tanto por el alcohol, sino por la práctica de ese programa, ¿sí? Ahora, ¿qué ha sucedido el día de hoy? Estamos entrando, ayer se nos comentaba que tuve la ocasión de estar con los compañeros. O sea, fíjense que en realidad, y lo platiqué con otros compañeros, el día de hoy la persona alcohólica vamos a llamarlo así 100%, y es una persona mayor, de 40 años quizás en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una forma de razonar, decía, pues es lógico, ¿por qué no llegan? Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado el programa de Alcohólicos Anónimos. Piensan que Alcohólicos Anónimos es que vas a llegar y te van a amarrar, te van a encerrar 30 días o 3 meses y no vas a poder ver a tu familia, ni tu trabajo, ni nada,
¿sí? Y para una persona de esa edad, pues tiene compromisos, tiene una familia, hijos que mantener, deudas que pagar. Entonces le da miedo que caer en eso. No lo hemos buscado, estamos esperando a que llegue. Y lo que estamos ahorita recibiendo son jóvenes que por la situación actual en la que viven, quizás no hay un compromiso firme y serio de la vida, no hay un objetivo, no hay una fe, la famosa fe que obra, que también habla de lo que manejábamos, el tercer paso es esa fe, ¿no? ¿Sí? Que te entregues. Entonces, ¿qué sucede? El día de hoy estamos viviendo, lo comento nuevamente, me voy a la conferencia esta última, y mi última, que tuve la oportunidad de estar, pero me voy a salir un poquito, te voy a comentar algo. Qué bueno que son 2 años. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho tiempo ejerciendo el mismo servicio, llega un momento en que lo haces algo rutinario, lo haces ya muy común, ya no le prestas la atención debida a lo que se va a suceder. Y si tú tienes 2 años de servicio y entra alguien nuevo, viene con el deseo y esa motivación de hacer las cosas bien. Entonces, lo que ellos hagan y resuelvan en esa conferencia es un buen propósito y es una buena elección, porque su mente está clara, llena de deseo de servir. Me regreso a la tercera tradición. Dentro de una de las mesas de trabajo hubo un tema que me tocó nuevamente participar, que es un tema que está en boga, y aquí lo tengo a la mano, que dice: ¿estamos preparados para recibir alcohólicos con otras adicciones? Y aquí, para empezar, la palabra es como capciosa, confunde, porque dice alcohólicos con otras adicciones. O sea, el señor es alcohólico. Él tiene el problema del alcoholismo, pero al último tiene otras adicciones. En mi caso así fue. Yo era alcohólico, pero hacía uso de otras sustancias. Pero ¿qué sucedió? Que a medida que fue pasando el tiempo y estaba yo en la actividad, de lleno, trataba de sobrepesar y decir, a ver, ¿qué te causa menos problema? Pues la droga, ¿sí? Pero la droga es más penado. Pues está el alcohol. Sí, Juan, pero acuérdate que cada que bebes, creas problemas y te metes en un problema. Entonces, ¿cuál es tu problema mayor? El alcohol. Entonces yo llego a Alcohólicos Anónimos y al momento que me enfrento a ese discernimiento, pues acepto completamente que mi problema original era el alcoholismo, no la drogadicción, y me quedo. Yo nunca he manejado en mi vida doble estigma ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me pongo a investigar y manejamos lo que se maneja esto. Te voy a leer brevemente porque va relacionado a esta tercera tradición y lo que comentabas, que hay distorsión de las cosas, que es otro problema grave, ¿sí? Ya todo está hecho, ya todo está escrito. ¿Por qué no, en lugar de estar inventando, por qué no lo lees y le das vida? ¿Por qué criticamos a los que hacen? Por ahí que desconocimiento. Acción es la palabra y la acción está. Últimamente yo les he manejado mucho a los compañeros en cada reunión en la que estamos nosotros en nuestros grupos, en un evento, un congreso, una conferencia, le estamos dando vida vil a su pensamiento, a su obra, porque es nuestra forma de preservarnos sobrios, dándole vida a ese espíritu creador que tuvo este hombre junto con el doctor Boca. Eso es importante. Dice, tercera tradición, el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Es una realidad, el dejar la bebida. Esta tradición solo se aplica a los que son aquejados por el alcoholismo y no otras adicciones ajenas a nuestro propósito. Ahora, con respecto a la pregunta, podríamos decir que sí estamos preparados para recibir alcohólicos que tienen otras adicciones. Es una realidad, al 100%. Sí lo podemos hacer, no fallamos, ¿no? Pero no personas con diferentes adicciones pueden pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Está muy bien marcado, ¿sí? Como dice nuestra quinta tradición, cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Y más adelante, la introducción nos explica que, zapatero a tus zapatos. Más vale que hagas una cosa perfectamente bien que muchas mal hechas. Este es el punto alrededor del cual toda nuestra sociedad se consagra en unidad.
la vida misma de nuestra comunidad depende de la conservación de este principio. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Qué te dicen? Ok, tú llegas a Alcohólicos Anónimos, sube a la tribuna, di que eres alcohólico y nosotros inmediatamente te aceptamos. No necesitamos de nada absolutamente, ni de, ya ves, digo, qué bueno que no te piden ni siquiera lo de los antecedentes penales porque sería un caos, habría hasta cola. Entonces, ni currículums, ni una serie de situaciones. Hay algo muy curioso, y te lo voy a comentar muy ante todos, ¿no? A mí nunca me ha gustado hablar de mi trabajo. Curioso. ¿Por qué? Porque siento que si hablo de mi trabajo, voy a crear una división, una separación. Porque estoy metiendo algo que no me interesa. A mí no me interesa quién eres. A mí lo que me interesa es que aceptes que tienes un problema con tu manera de beber y dentro de nuestra agrupación así lo digas. Yo acepto que soy un bebedor, que soy alcohólico y que tengo la necesidad de estar con ustedes, de pertenecer a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces llego, ¿sí?, al grupo, igual sumiso, maltratado, derrotado, y no me cuesta mucho trabajo. Empiezo a entender lo que es que también más adelante lo hablamos, que es muy importante el lenguaje del corazón, ¿sí? Empieza a haber esa comunicación, ¿sí?, de corazón a corazón. La borrachera, quizás no en ese mismo grado, ¿sí?, porque el alcoholismo, aquí no tenemos alcoholímetro para ver cuánto bebiste. Quizás donde más nos enfocamos nosotros es a la capacidad de sufrimiento que tienes. Entonces, eso es importante. ¿Cuánto sufriste? Entonces, al momento no te basas en ese lenguaje del corazón, en cuántas botellas tomaste, sino en qué te causó, qué sufrimiento te causó esa borrachera. Y empieza a ver ese puente de comprensión. Y empiezas a integrarte cada día más a lo que es tu grupo, a pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ya soy alcohólico. Por fin estoy dentro de un lugar donde me aceptan, donde no me ponen trabas, donde no me ponen ningún tipo de requisitos para poder entrar con ustedes. No pagamos honorarios ni cuotas, no me están nada en lo absoluto. Lo único que nos interesa es que tú estés aquí y que nos digas que eres alcohólico. Ahora, dice, otras personas con otras adicciones, si también son aquejados por el alcoholismo como el factor principal, claro que pueden pertenecer a Alcohólicos Anónimos, pero las personas que no sufren de alcoholismo no pueden ser miembros de Alcohólicos Anónimos. Y esto lo tenemos en otro punto dentro de nuestros grupos. Esto está explícito en el primer punto de los 6 puntos que definen a todo grupo. Todos los miembros del grupo son alcohólicos y cualquier alcohólico pertenece a él. Entonces está relacionado esto con nuestro tercer paso. Si tú te declaras alcohólico, eres bienvenido. No hay ningún problema. Y caemos en algo que nos marca nuestra tercera tradición cuando se acerca a esa persona en aquel tiempo. Fíjense, qué curioso. En la época en que viene esta plática de la tradición, de que llega una persona que le saben que es que yo tengo un estigma pues peor que el de ustedes, ¿no? Sí, pero en ese tiempo no había todavía una solidez total con respecto a las tradiciones. Hay que recordar que las tradiciones fueron en 1947, es cuando ya se implementaron, pues no se implementaron, cuando en realidad ya se les dieron forma y un camino correcto, ¿sí? Y en 1950, 50 y tantos, Bill nos las da y es donde entra nuestro segundo legado de servicio, nuestro segundo legado. Entonces, en esos momentos, ¿cómo manejaban ellos las tradiciones? Y es muy fácil, de repente llega esta persona, había miedo, hacen un cónclave, los alcohólicos de ese tiempo, ¿sí? Los pocos que había. Y en realidad, ¿cuántos grupos había en ese tiempo? Un ejemplo. En los 4 primeros años que se inició Alcohólicos Anónimos, había 2, Akron y Nueva York, que era donde estaba Bill y donde estaba Bob. No había nadie más. En ese tiempo, ¿cómo aceptaban a la gente? Pues por la gente que llegaba, y la verdad es que eran gente que venía de los grupos Oxford, que fue donde se empezó a alimentar Alcohólicos Anónimos. Ahora sí, se los pirateó mi querido Bill y Bob a los compañeros para Alcohólicos Anónimos. Y el doctor y el padre, el Shoemaker, estuvo de acuerdo. Él le dijo, sí, tienes razón.
es que necesitas un programa que sea para ustedes. Y vino ese apoyo espiritual, ¿sí? Aunado a otro tipo de situaciones, la medicina, que venía este otro doctor que fue el que atendió al compañero Bill, ¿sí? Entonces, en esos momentos, ¿cómo nace esa idea? Y se presenta y lo aceptan. ¿Por qué? Porque su problema principal fue el alcohol. Él tenía uno más, pero era alcohólico. Y después, más adelante, vuelve a salir otro evento de una persona bastante extraña en ese tiempo, que llegaba en una forma muy poco ortodoxa de vestir, con el pelo güero, una serie de situaciones. Entonces, igual se forma el conclave y, oye, es que esta persona, pues, ¿cómo se va a presentar así? Pues es difícil, ¿no? Y habla de la prostitución y habla de una serie de situaciones. Y ahí viene el compañero sabio que le dice, oye, pero esta persona bebe, o sea, tiene problemas con su manera de beber, sí. Entonces, ¿por qué ponen trabas? Si esta persona es alcohólica, él lo está aceptando. Pues que sea bienvenida con nosotros, ¿no? A lo que voy es que a través del tiempo sí se ha ido, no se ha ido desvirtuando, sino que quizás lo que ahorita leía, y aquí viene algo muy personal, yo lo siento, ¿sí? Es un tema controversial, pero hago la aclaración de que yo no puedo negarle a una persona que no sufre del problema del alcohol este programa tan maravilloso para poder dejar una adicción. Está abierto, pero debe de utilizarse en el camino y en el lugar correcto. Eso es importante. Entonces los dejamos. Dentro de esto también hay un pequeño folleto que se llama, que lo hizo Bill W., que está dentro de nuestra comunidad, aprobado por Alcohólicos Anónimos. Se llama Problemas Diferentes del Alcohol. Me estoy relacionando esto porque va muy, muy ligado a la tercera tradición, ¿eh? Sí, eso es muy importante. No es porque lo esté sacando de la manga, no. Hay una relación el día de hoy muy estrecha por lo que estamos viviendo con esta tercera tradición. Y dice, el folleto Problemas Diferentes al Alcohol, aprobado por la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y escrito por Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, que profundiza en este tema y sugiere no admitir a personas que no son alcohólicas, pues que estos no podrían identificarse ni hacer puente de comprensión con otros nuevos miembros alcohólicos. Y nos advierte del daño que podemos hacernos como agrupaciones si no nos apegamos al propósito único de ayudar a otros alcohólicos únicamente. A continuación hay un pequeño extracto, se puede leer o posteriormente lo leemos, pero habla acerca, y yo lo he escuchado dentro de nuestros grupos, yo no estoy en contra de que se acerquen, la verdad. Las puertas están abiertas, no hay ningún problema. Que le dicen al compañero, a la persona, es que tú sube y di que eres alcohólico. ¿Le estás haciendo un bien o le estás haciendo un mal? Porque lo que estás haciendo es que él va a subir a curarse de algo que no es. Él no es alcohólico. Él tiene toda otra adicción. ¿Por qué no mejor encauzarlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Sí puedes estar. Si te sirve mi programa, lo puedes estar. Pero sí necesitas derrotarte al problema que tú tienes, que es otra adicción. ¿Por qué? Porque a través de que tú aceptes que tienes esa adicción, nuestro programa de recuperación va a empezar a fluir y vas a poder abrir esa espiritualidad. Hago el comentario. Fíjense que dentro de esta mesa de trabajo había una compañera delegada, ya tiene tiempo, muchos años dentro del programa, pero su mayor problema era la droga. Y está como delegado de conferencia con nosotros. Y es curioso porque hay mucho temor con respecto a eso, de que si los dejamos entrar van a causar un grave problema dentro de la comunidad. No, Alcohólicos Anónimos tiene candados muy firmes y muy fuertes. Los que los rompemos somos nosotros. Y los que los violamos por ignorancia y malentendimiento llegamos a ser nosotros. Entonces sí hay que tener cuidado en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo marca aquí más adelante, que dice que en realidad, pues nosotros no podemos cambiar a una persona que no es alcohólico o alcohólica. O sea, es imposible. Y nos marca también que muchos grupos han tenido problemas por el hecho de caer en este tipo de situación. ¿A qué voy? Que si es necesario que la persona, está abierto el programa. Yo a veces me acuerdo de lo que dice de que sería egoísta si los médicos encuentran una cura para el cáncer y no darlo a la comunidad.
Es igual, nosotros encontramos una cura para el alcoholismo, pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta que sirve para otro tipo de causas. En este escrito también nos recomienda de que si tenemos dentro de nuestra comunidad, nuestros grupos, compañeros que tienen el problema de la drogadicción y permanecen con nosotros, y hay gente que llegue, que ellos se acerquen a estas personas, ¿sí? Porque ahí sí va a haber un puente de comprensión, ¿sí? Va a haber quizás el mismo lenguaje. Eso es importante. Ahorita me acuerdo, yo estuve encerrado un tiempo en un hospital psiquiátrico y tenía 18 años, imagínate. Y me acuerdo vivamente de esa forma. Después me tocó regresar a pasar el mensaje ahí varias veces. Entonces, es una experiencia increíble. Por eso el centro de tratamiento me gusta. Entonces, en ese tiempo que estuve ahí, había gente que la estaban desintoxicando por droga. Me acuerdo bien de uno, heroína, sus gritos de desesperación, ¿no? Esa angustia, enfermeras entrando, saliendo, todo eso. Y vi lo marca en el lenguaje del corazón, ¿sí? Que él respeta a las personas que sufren de otra adicción, a los drogadictos, porque sus crudas no se comparan, sus desintoxicaciones y crudas no se comparan con las de nosotros, los alcohólicos. Entonces, ya desde años ya hemos tenido todo esto de Alcohólicos Anónimos. Entonces, el día de hoy es importante, me baso en esto porque lo dice, pero personas con otras adicciones pueden pertenecer a Alcohólicos Anónimos siempre y cuando también sean alcohólicos. No se trata de alcohólicos puros, sino de alcohólicos, aunque haya ya drogadicción, pero si la persona no es alcohólica, será recomendable y sugerido que asista a grupos de drogadictos, narcóticos anónimos. Esto no es un rechazo, sino una sugerencia para que todos salgamos beneficiados. Recordamos que lo bueno es enemigo de lo mejor. Esperamos que los compañeros no alcohólicos que militan con nosotros ayuden a otros drogadictos que aún sufren y apoyen a las personas que se acerquen a nuestro programa para también poder disfrutar de las bendiciones que nos regala nuestro programa. Esto es brevemente lo que yo te puedo comentar con respecto a esta tercera tradición, mi querido Armando. Es algo que acabamos de ver en abril, es un tema que sigue en boga dentro de nuestra comunidad, pero las tradiciones son tradiciones, ahí sí, mis respetos. Correcto, Juan, gracias. Fíjate que yo coincido contigo. Alcohólicos Anónimos Central Mexicana estamos preparados para recibir alcohólicos con otras adicciones, como lo marca lo que nos acabas de leer. Fíjate que, no me dejarás mentir, dentro de nuestra comunidad y propiamente dentro de nuestra área, tenemos muchos alcohólicos adictos. Y de estos muchos es gente que trabaja dentro de sus grupos dándole vida a su programa de recuperación. Así es. Llevando a su casa y dentro del mismo grupo las tradiciones, porque al final de cuentas las podemos paliar a la casa, las tradiciones. Y hay muchos otros que utilizan perfectamente bien los 12 conceptos para el servicio mundial para poder hacer un servicio bien hecho. Y yo creo que lo más importante, Juanito, es que demuestran algunos mucho sentido de pertenencia y gratitud. Y yo creo que si tenemos todos esos conocimientos de este tipo de personajes, yo creo que sin duda podemos recibirlos sin ningún problema. Así es, sí. Pues muchas gracias, Juan. No, no hay de qué, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, es un placer. Te agradezco que hayas desprendido de tu tiempo. Déjenme les platico que ayer que contacté a Juanito, estaba verdaderamente, no, antier que contacté a Juanito, estaba completamente afónico y sin temor absolutamente a nada me dijo, ¿sabes qué? Voy, participo contigo y ahí está. Lo escucharon un poquito ronquito, pero participando. Pues, ¿te quieres despedir, Juanito? Muchas gracias. Pues mira, en primer lugar, a la comunidad, a mi querida área y a quien lo escuche, muchísimas gracias por permitirme estar una vez más con ustedes. Sentires muy personales. Al primer distrito, por lo que el trabajo que está efectuando, a ti, en lo personal, hemos tenido la oportunidad de convivir y me da mucho gusto aportar ese pequeño granito de arena para poder estar ayudando, si así lo puede llamar, a nuestra comunidad, ¿no? Si esto el día de mañana sirve, qué bueno. Si no, no hay ningún problema. El servicio, iba a decir el servicio es para mí, pero es parte de egoísmo, también es para todos ustedes, la verdad. ¿De hecho? Gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga y estamos a sus órdenes, compañeros. Gracias.
Pues muchas gracias, Juan. Y bueno, yo me voy a despedir de ti que nos estás escuchando, no sin antes hacerlo participándote en nuestras redes sociales, donde te recuerdo que nuestra página web es www.primer-distrito-amvt.org, donde vas a encontrar un directorio de los grupos de nuestra área, vas a encontrar también una liga para buscar grupos a nivel nacional, ya que te mandamos desde ahí al directorio nacional de grupos. También vas a poder encontrar cuestionarios que si tú sientes que tienes problemas con tu manera de beber, puedes llenar este cuestionario de una manera muy honesta y te puede dar un norte si pudieras tener algún problema. También nos encontramos en Facebook y nos puedes encontrar como distrito1.amvt. Nuestro correo electrónico es info@primer-distrito-amvt.org. Nos encontramos en Twitter como @distrito1-AA y en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás este podcast y muchos más, que es Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos AMVT, y obviamente nuestro celular, que es 729-273-5600, el cual cuenta con WhatsApp, y donde nos puedes contactar también, donde te daremos toda la información que tú requieras, absolutamente toda. Y bueno, yo me despido de todos ustedes agradeciéndote nos acompañaras, y como siempre, sean felices y recuerden que siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.